Continuando con la lectura de La muerte y su traje de Santiago Dabove, hoy les voy a leer El espantapájaros y la melodía. Pasen a la otra pieza, dijo Alejo. Allí está la mesita para experimentar. Lentamente nos encaminamos. Hartos de mate, de discusión y de cigarrillos, nos venía bien un intervalo de reposo y de silencio, como le viene bien a un charlatán y fumador entrar en una iglesia y refrescar su cabeza al sacarse el sombrero y hacer descansar su garganta irritada de tanto humo y de tanta charla. Nos sentamos alrededor de la mesita. Juan y Rodolfo Valle, Román, Ricardo y Alejo. Este último se volvió a levantar para apagar la luz eléctrica y encender una lámpara a la que graduó la mecha para que quedáramos en la penumbra. La mesita era de las que solían y aún suelen usarse para las experiencias espiritistas. Más bien chica, con 3 patas, ovalada, con unas tiras de papel pegadas en forma de triángulo que estaba circunscripto por el óvalo de los bordes. Cada lado del triángulo correspondía a un pie de la mesa, y en las cintas de papel estaba escrito el alfabeto, distribuido en 3 partes y numerado, de manera que los golpes que diera la mesita para seguir la grafía de ultratumba indicaría la letra correspondiente para formular con lentitud las respuestas. Nos sonreímos por incurrir en estas puerilidades, extendimos las manos sobre la mesita. Yo pensaba que esto era como una variante de los juegos de carta, pero parecía aún más frívolo entretenimiento. Nos mirábamos y sonreíamos, pues hacíamos todo esto más que nada por seguirle el tren a Alejo y un tanto a los hermanos Valle, quienes, lo mismo que aquel, eran entusiastas de esas cosas. Colocábamos las manos rozando solo con la yema de los dedos la superficie de la mesa, tanto para demostrar nuestra buena voluntad como para facilitar el trabajo de los espíritus. Sostener el peso de los brazos en esa posición era un no despreciable trabajo físico. Se colabora con un esfuerzo y luego con el mental de querer que las cosas se produzcan. Nuestra voluntad para comunicarnos con los muertos se advertía en las cejas juntas, indicio de concentración mental, y como garantía para inspirar confianza en el otro mundo, ofrecíamos nuestro silencio y seriedad. Bien se vería que no estábamos en una de esas reuniones espiritistas que son pretextos para flirts y disimulo de caricias. Fuera de algunas ondulaciones o presiones causadas por nuestros brazos, que se apoyaban involuntariamente o quizás también por la autosugestión de los creyentes, no conseguíamos el menor resultado. Román y yo, cansados de nuestra posición de remeros, forzados del espiritismo, volvimos a recuperar nuestros cómodos sillones, donde nos envolvimos en verdaderas humaredas de tabaco. «Qué lástima», dijo Román. «¿Qué?» «Es de sentir que las leyes físicas que rigen ese mundo inmaterial de los espíritus les conceden el poder de producir efectos mecánicos y les veden utilizar la laringe y el aparato de fonación que hoy por hoy, y hasta ahora, ofrecen el modo más decente de comunicación. Prefiero a esa tipología los gritos variados del hombre de la caverna». «Román, lea los libros sobre espiritismo. Lo convencerán de que nada es imposible». «Los experimentos de los convencidos no me interesan, aunque procedan de libros. Algo leí, ningún análisis, ningún examen serio y mucha moral. Loable, estimable, pero la suprema balanza, ¿aceptará como peso válido los obsequios que ya venían encintados de moral? ¿Que ya iban por eso y no son materia algo más delgada que la película que rodea la semilla del maní? ¿Y ese rondar el útero de las mujeres para ver de reencarnarse en el momento oportuno? ¿Y ese progreso que se consigue a costa de ir sacrificando la sensualidad, yendo a saltos
por mundos de decreciente veracidad, ascendiendo en el escalafón hasta jubilarse en planetas celestiales y divinos, donde habrá unos acordes, unos vuelos y unas luces, porque otra cosa no pueden ingeniarse seres tan purificados. Alejo y los muchachos Valle volvían. Traían un mensaje consolador. Parecía que un gran espíritu había consentido en comunicarse, con mucha confusión de letras y más entreveradas que en un telegrama extranjero que va a ser alargado por los diarios, decía la comunicación: tened fe y perseverad. El mundo espiritual está interesado en vosotros. Pronto recibiréis una sorpresa. Ya ve, le dije a Román, los que tuvieron éxito con los espíritus fueron los creyentes. Salimos de la casa que Alejo alquilaba en Buenos Aires, en el barrio poético de Belgrano. Habíamos terminado nuestros exámenes. Román y yo, medicina, los primeros cursos de la ciencia que aspira a curar el cuerpo. Los Valle, arquitectura, arte y ciencia, que tira más bien hacia el alojamiento del cuerpo. Más adelante, cuando nos graduáramos, nos dedicaríamos a curar y descubrir enfermedades viejas y nuevas, curables e incurables, en los suntuosos establecimientos, hospitales y sanatorios que edificaran los hermanos Valle. En fin, de algo hay que reírse. La vida es demasiado seria y a veces demasiado horrible. La mayoría de los hombres jóvenes, pobres, padecen mucho con el despertar de los deseos y apetitos, y van encima de sus dos piernas como caballos, cruzando la ciudad de un lado a otro, llenos de ansias formidables. Lo que camina un estudiante necesita andar, porque así parece que acerca y va a atrapar las cosas que precisa. Tiene tanta penuria y aflicción. Le falta goce, le falta amor, le falta dinero y hasta tabaco. No tiene más que el futuro, la nada y el cuando me reciba. Entre tanto lee y lee materias áridas hasta que le entra un deseo enorme de estirar las piernas. Entonces camina y mira. Mira mujeres que lo adivinan demasiado joven y necesitado. Recorríamos ciertos días muchas partes y lugares donde la diversión y el placer tendrían que haber sido grandiosos de ponerse como digno premio a nuestras caminatas. ¿Y los exámenes? ¿Qué me dice de esa exhibición de desnudeces mentales frente a una mesa cínicamente sabionda? ¿Cuándo acabará este sistema bárbaro, cruel y absurdo de comprobar el saber? Hasta el más estudioso e inteligente se retira avergonzado de esa violación. Ese día, Román y yo nos paseábamos lentamente y con desgano, pensando en lo bien que nos vendría un poco de vida animal, libre, o cuando menos, ir a vestirnos de aire y de agua en alguna playa, cuando de golpe nos topamos con Alejo. Viejo muchacho, bueno y generoso Alejo. Le gusta abrazar, palmear las espaldas y reírse con bondad y sin malevolencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Le fue bien? Sí, tenía que ser. Bien. ¿Vamos a tomar algo? Ya en el café, frente a las copas, hablamos. Vénganse conmigo, muchachos, a pasar una temporada este verano en mi chacra de Luján. Inviten también a Juan y Rodolfo Valle, que son íntimos. Va a estar alegre toda la muchachada, ¿eh? Yo parto pasado mañana. Avísenme. Tengo piezas para alojarlos a todos. Con confianza. Avísenme si van a ir. Así hablo para que preparen algo. Yo recordé las mesas espiritistas y pensé, bueno, por tanta bondad bien se puede alguna vez, de cuando en cuando, ser comensal en una mesa donde no haya vasos, ni viandas, ni siquiera barajas, y sí puros y aburridos fantasmas. ¿Cómo no, Alejo? ¿Cómo no? Dije, con mucho gusto. Nos viene de perillas. Román también asintió y le dio las gracias. Bueno, quedamos en tomar juntos el tren pasado mañana y avisen ustedes a los Valle. Nuevas palmadas en la espalda, nuevos y férreos apretones de manos. Hasta pasado mañana, Alejo. No es muy largo el viaje a Luján, ruta de peregrinos. Nuestras madres, algo preocupadas,
Cuando nos vieron embalar algunas ligeras armas de caza y cartuchos, nos exhortaron para que no fuéramos a hacer locuras. Pero cuando oyeron Luján, se tranquilizaron. Íbamos a una tierra sacrificada donde la desgracia es más rara que en otras partes. Deberían hacerse estadísticas comparativas. Para nosotros, que no habíamos salido de la ciudad hacía algo más de 2 años, ese cambio y viaje, aunque corto, representaba mucho. ¿En qué? ¿En placer? Sí, mucho, en placer y en otras cosas. En higiene, por ejemplo. Me reía interiormente pensando en la opinión de un amigo, ya maduro, con respecto a viajes más largos que este. Por supuesto, a verdaderos viajes. Lo mejor del viaje es el arreglo de las cosas en las maletas antes de partir y después el recuerdo, luego de regresar. El placer puro. Lástima que uno no pueda proporcionarse ese placer sin viajar. Ah, viejo diablo, puro desengaño. Llegamos a Luján, un luminoso día. Glorious Day, como dicen los ingleses. Siempre la gloria representada en esplendores luminosos y color. Yo me la representaría más bien con la luna, con blancos brazos abandonados, con rodillas que se doblan. Me gusta una gloria más íntima, menos enérgica que la que suministra el padre de la germinación y de los sudores, el sol. «Suban, muchachos», dijo Alejo abriendo la puerta del Ford. «En media hora llegamos. Nos espera un asadito que no te digo niente». Subimos los 5. Un hambre raro, que no era de Buenos Aires ni de cerca de la Facultad de Medicina, empezó a hacerme comprender que la gloria podía consistir también en cortar tiras de asado jugoso. A poco trecho, después de dar vuelta al último recodo del camino, estaba la casa y el campo de Alejo. Árboles, sombra, verdor, frescura, aroma de hierbas. Antídotos de la vida de ciudad. Alejo, dígame, ¿está siempre en su casa el lingera Félix? ¿El espantapájaros? Sí, cómo no, dijo. Después, me dijeron por teléfono que se había enfermado hacía poco de algún cuidado. Pobre. No quise decir nada para que fuera más agradable el arribo. Oh, yo recordaba muy bien al lingera Félix. Lo había conocido en mi anterior permanencia en La Rosa, que así se llama la chacra de Alejo. Hacía algo más de 2 años. Era un tipo curioso. Su vida en esta casa era una consecuencia de la ilustre bondad de Alejo. El lingera había sido su condiscípulo. Lo estimaba mucho y lo compadecía. Nunca se arrepintió de la decisión que había tomado de tenerlo en su casa sin fijar límite a la hospitalidad y sin exigirle retribución alguna. Si quería trabajar, trabajaba y si no, no. Recordé que antaño, el que recorría el campo algunas veces se encontraba en chacras y estancias con un nombre enigmático en un rincón y que no tenía una función bien definida en la casa. Cuando se preguntaba por ese hombre, solían responder: «Es la visita». Eran visitas que duraban a veces 2, 3, 5 años. Liberalidad de otros tiempos, generosidad y nobleza cada vez más raras. El lingera Félix era un hombre de una flacura inverosímil. Andaba vestido con ropas muy viejas y de un modo estrafalario. Sacos enormes y rotos, sombreros de paja con las alas quebradas y llenos de hierbas secas. Aunque le dieran ropa en buen estado, no se la ponía. Parecía un hombre acabado y con trastornos mentales. Era, sin embargo, inteligente y sensible. Su vida había sido muy trabajada, muy penosa. Había andado por Europa y después de volver en un barco de inmigrantes, no se sabe qué vicisitudes y qué derrotas lo llevaron a una vida de vagabundo. La primera vez que fui a La Rosa, no me habían dicho ni una palabra del lingera. Nos dirigíamos con Alejo a las habitaciones y antes de llegar a las casas, reparé en un pequeño espacio sembrado de verdura. ¿Dan resultado los espantapájaros?, pregunté al divisar 2 de ellos de espaldas como cadáveres desenterrados y secos que aún conservaran sus coyunturas, más propios para asustar a los hombres que a los pájaros. El espantapájaros,
querrás decir, porque el otro es el Lingera Félix. Y se rió. Era extraordinario de ver a ese hombre flaquísimo, inmóvil, en un ademán con un brazo flexionado y el otro brazo, esquelético, estirado lateralmente. El enorme saco con agujeros por los que se veían pedazos de cielo y el sombrero quebrado y con briznas de paja. Desde aquel día le quedó el mote el espantapájaros. Lo interrogamos. Hablaba confusamente de un amor que no se entendía. Parecía más desgracia que gloria. Llevaba un disco de fonógrafo quebrado en dos fragmentos del que nunca se desprendía. Aunque Alejo tenía un fonógrafo viejo, nunca consintió Félix en probar el disco, al que por otra parte hubiera sido necesario pegarlo antes con mastic u otra sustancia. Decía que era la voz de la mujer que amó lo que llevaba como recuerdo, que las voces, grabadas, se velan en los discos cuando muere la persona a quien pertenecen. Nunca quiso probar el disco porque no se animaba. ¿Nunca lo pierde?, pregunté. Una vez caí en un pozo disimulado por el yuyo. Estuve 2 días gritando hasta que me sacaron. Lo primero que hice fue arrojar el disco arriba, al aire. Después lo recogí y lo guardé. Aquí está, y se golpeaba el pecho. Los asados de Alejo, los mates, las frutas, el vino, todo fue de una singular fruición. En el placer sensual de comer, respirar, beber, movernos, nos pasamos unos días sin pensar en nada. Todo era bueno, aún lo más grosero, después del estrago de Buenos Aires. No se sabe nunca por qué rutas sutiles y ocultas cae uno de nuevo en el espiritismo luego de haberlo olvidado. Pero siempre sucede esto cuando hay cerca espiritistas entusiastas y frenéticos. Entre nosotros la práctica de estas cosas siempre era precedida por un periodo de discusiones. Las mayores dudas, dificultades y refutaciones no hacen mella por lo general en los espiritistas que siguen impertérritos. Siempre les toca estar en su periodo demostrativo, experimental. Como nosotros éramos muy jóvenes, no sabíamos que no todo debe discutirse y que no se debe golpear donde hay goma o melaza que a uno se le pegue. Una noche la discusión se encendió. Hablaban Juan y Rodolfo Valle de las bellezas de la ascensión por esa especie de escala de Jacob que es el premio del progreso moral espiritista, la ascensión a mundos desconocidos cada vez más resplandecientes y más puros. Yo dije que siendo esta elevación muy grande o infinita, el número de recaídas en la carne tenía que ser a la fuerza extraordinariamente frecuente, y que siendo nada los nombres, la anatomía y aún las disposiciones que parecen más originales y personales frente a la idea, al ser, a lo perdurable, quien en definitiva iba a sentarse en el trono era el espíritu, y por consiguiente llamar y evocar por nombres era superstición deplorable, y lo mismo que decir llamo a, que es B, que es C, D, E, N, igual a 1, es decir, llamo al espíritu. Entró el negrito Damián, criado de Alejo con mates en cada mano, a repartirnos el líquido verde que apacigua y sazona tanto las discusiones. Román, que se estaba haciendo poeta, dijo: los espíritus cumplen preceptos y horarios para obtener ascensos. Todo esto me recuerda la vida y costumbres escolares en la enseñanza primaria, secundaria y aún universitaria, donde son más importantes que el estudio los exámenes, premios y diplomas. Todo esto es pesadez, oficina, maitines. Si es forzoso creer en algo, se debería creer en cosas verdaderamente espirituales. Por mi parte, no creo en la felicidad que no trate de absolverse de todos los pecados. Tiempo, espacio, fuerza, inercia, causa, etc. Pero si no se puede prescindir del tiempo y del espacio,
Claro es que habría que buscarse lo más leve, que pueda sostenerse, y para ello fuerzas a abandonar lo pesado. Ah, si uno pudiera vivir entre una cuerda y un dedo, entre un pincel y la tela, y escurrirse sonando y reflejando desde estos artefactos de Dios, sin preocuparse de que Él sufra, para que no se pierdan el gusto y la expresión. Pero veo que estoy disparatando. Los hermanos Valle decían que hay que experimentar y no discutir, pero con placer cedían a hablar de la sensualidad espiritista que pone los ojos en blanco de los adeptos, los mundos celestes y divinos, el acorde de las esferas. Hablaban con seriedad de eso. Ellos, que no conocían nada de la música terrestre, ellos que no conocían más que el himno nacional y algunos tangos. En eso entró Alejo. Venía de disponer algunas cosas. Se sirvió un mate que chupó con ansia, hasta que se oyó un ruido de sorbimiento final, bien fuerte. Luego dijo: muchachos, tengo que irme de nuevo a Buenos Aires, pero vuelvo pronto. Quizás venga con un medium muy bueno que conocí en una sociedad y que se ha hecho amigo mío. Ya estuvo una vez en casa y conoce al lingera Félix. El pobre espantapájaros parece que va bien. Mírenlo, obsérvenlo ustedes que saben. Yo me voy a dormir para ir mañana temprano y volver a la tarde o al día siguiente. Volvió 2 días después, acompañado de un hombre raro. Tenía algo de curandero y algo de Mefistófeles de Music Hall. A mí me parecía recordar haberlo visto en algún teatrito de la calle 25 de Mayo o del Paseo de Julio. Pero no podía asegurar nada. El hombre tenía o afectaba una dignidad y reserva grandes. Era profesor y medium de alto vuelo. Se hacía llamar Spruce. Pensé que las reuniones espiritistas se representarían, pero que había ya quien cargara con las bromas. En cuanto volvió Alejo, preguntó por el lingera. Le informaron que seguía peor. La enfermedad de Félix era oscura, pero positivamente se moría. Con lentitud y cediendo paso a paso, como buen trabajador resistente que había sido, pero se moría. No sé si habrán observado que la proximidad tiene bastante parte en la impresión que nos causan la agonía y la muerte. Lloran las campanas el eterno ceder de las vidas, la perenne derrota. Nos anuncian desde lejos otra caída, otra horizontalidad. Recibimos la noticia de que alguien está grave, pero lejos. Es algo casi informativo y hacemos poco caso. Pero si el que muere está a pocos metros, nos sentimos inquietos, aunque la persona no sea de nuestra afección profunda. Podemos pensar en todo momento en la muerte, pero nos disgusta que sus muecas, su olor, su indumento se nos hagan íntimos. No es cobardía, no es temor, no es egoísmo que tiemble, esto sería demasiado trivial. No sé qué será, pero si se me permite, aun a riesgo de provocar las risas más francas, diré que para mí pasa en circunstancias semejantes entre los otros sentimientos oscuros uno de vergüenza. A la tarde Alejo nos dijo que si gustábamos, podíamos hacer una sesión espiritista esa misma noche, con asistencia del medium Spruce, pues éste tenía que regresar pronto a Buenos Aires. Los médicos habían dicho que el lingera Félix estaba en gravísimo estado y que no había nada que hacer. Quizás, añadió, una sesión espiritista podría ser beneficiosa a él o a nosotros. Román y yo sonreíamos. Bueno, esa noche haríamos una reunión fuerte, que era como decir que íbamos a poner los cables de alta tensión. Mandamos un chasque avisando a los hermanos Valle que se encontraban de visita en una casa a más de 2 leguas de distancia. Comimos con sobriedad y continuamos con una larga sobremesa, esperando a los hermanos y bebiendo abundante café.
Infusión esta más peligrosa y sensibilizadora de lo que se cree generalmente, sobre todo cuando se abusa. Poco después de la 1 de la mañana nos sentamos todos los muchachos, Alejo y el medium Spruce, alrededor de una mesa que estaba en el cuarto que daba al jardín. Todo se encontraba en la penumbra. Frente a mí y a Román había un antiguo ropero que tenía un espejo velado. Este mueble puesto mirando a la hilera de piezas. Las puertas todas estaban abiertas de par en par porque la noche era calurosa. El ojo sin párpado del espejo miraba las cosas impasible, con esa indiferencia de ojos sin retina que no necesita guardar imágenes en el interior del mueble. Ojo que parece decirnos, oh, lo que yo miro no es sospechoso de subjetivismo. Después de un rato, bastante largo de estar con las manos sobre la mesa, Spruce se retiró a alguna distancia y se volvió a sentar, quedándose en una especie de concentración o ensimismamiento. Román dijo que, de acuerdo con el medium, que ya había aceptado la idea, quería hacer una experiencia singular. Evocar el espíritu de Félix, el linchera que estaba por morir y que actualmente se encontraba en un coma. Juan y Rodolfo Valle dijeron que no les parecían bien esos juegos, pero se adivinaba en sus semblantes que se encontraban visiblemente interesados por la novedad de la proposición. Juan dijo si no sería algo parecido a una crueldad o un crimen llamar al alma del agonizante. No creo, dijo el otro. Solo Dios puede desatar las almas de los cuerpos. Román dijo, ¿no dice Kardec en el libro de los espíritus que la separación definitiva del alma y del cuerpo puede efectuarse a veces antes de que cese la vida orgánica? Y que a veces también el espíritu se complace en presentarse en el momento preciso de la muerte corporal a la persona que estima? Por mi parte, creo que si algún resultado se puede conseguir, serían más favorables estos momentos que ningunos otros para obtener efectos anímicos interesantes. ¿Por qué no podría presentarse ese espíritu despidiéndose de Alejo, a quien tanto estimó? Alejo estaba apenado y nada decía. Propondría también, continuó Román, que se pusiera el disco del fonógrafo con la voz de esa amante ignota. Esto ayudará, quizás. El disco roto lo pego yo mismo con 2 broches y ya está. Nadie lo contradecía, pero a todos les parecía estar viviendo algo sensacional y prohibido. Román fue, trajo el aparato y le dio cuerda. Luego se acercó de puntillas al cuarto del enfermo. Volvió al poco rato y nos dijo que lo había encontrado en un confuso delirio y que le parecía que no podía durar mucho. El pulso se le iba haciendo rápido y el corazón tenía intermitencias peligrosas. Ahora venía con el disco. Se lo había sacado de la cama a Félix sin que se diera cuenta. Rodolfo dijo que invocáramos incesantemente la presencia del espíritu para aprovechar el momento mismo del tránsito. El medium había entrado en trance y se le notaba espuma en la boca. Yo, con las manos descansando en la mesa, miraba fijamente al espejo. Sentía como un peso en los párpados y una extraña reverie me poseyó. Veía a Félix entrar en la nada y me figuraba esa nada como la entrada al espejo. Soñaba que si se presentara un espíritu, uno solo, auténtico, uno muy antiguo, más que Pitágoras, que enseñaba la transmigración de las almas, ese espíritu debería presentarse en forma de una multitud, por causa de todas las carnes sucesivas que ha recorrido. Y esa multitud fermentada de recuerdos rompería quizá la resistencia del azogue y del vidrio, o se escaparía por los ángulos y al invadir la pieza nos ahogaría con su afán de vida. En eso vi en el espejo al espantapájaros que pasaba como un estandarte hecho jirones y derrotado. En su rostro había sufrimiento y ansia. No sé si los otros lo vieron. Los hermanos Valle se levantaron.
Estaban pálidos y salieron al balcón que daba al jardín a decir una oración. Dios Todopoderoso y Misericordioso, aquí tenéis un alma que deja su envoltura terrestre para volver al mundo de los espíritus, que pueda entrar allí en paz y se encuentre con los espíritus buenos. El disco del fonógrafo sonaba, pero no se oía nada casi. Era como un camino con muchos baches. Se oían apenas palabras aisladas, una melodía antigua entrecortada. Yo amaba, amor, estrellas, eternas solas, firmes, cielo, palpitan. Alejo, que se había ido, volvía. Decía que Félix vencido, el sopor nos llamaba. Pedía que le tocaran el disco junto a la cama. Pero si no se oye nada, dije yo. Fuimos, sin embargo, con el aparato y lo pusimos en una mesa de noche junto a la cama. Tras de nosotros venía Spruce. No se oye, repetí yo. Póngala que se va a oír, dijo Spruce. Yo miré a Félix y me pareció que su vida se iba lo mismo que un pequeño torbellino de agua que se hiende al centro y empieza a girar. El agua se estremece en el más angosto círculo, en el más apretado, antes de ser absorbida. Estertora no quiere ser agua de nieblas. Milagrosamente el fonógrafo se puso a sonar bien alto y continuando la antigua melodía, la letra ingenua decía: yo te amaba, sí, sí, con gran amor. Las estrellas en el cielo están. Ellas que son eternas, ellas, olas, son firmes. Con ellas te mira mi pena que es un cielo nocturno. Vuelve a ver mis estrellas que palpitan como antes que te fueras. Voy, dijo el ninjera Félix. Pronto, pronto. Se dio vuelta y expiró. Meses después, las estrecheces y dificultades de la vida me habían llevado al Paseo de Julio para vivir más barato. Iba caminando tristemente y pensaba en el dicho de Román. Ah, ser alguien que viviera como sería de desear vivir. Entre una cuerda y el dedo, y revolotear entre el pincel y la tela, y escaparse reflejando. De pronto me encontré con Spruce. Le dije que ya había notado que él era un buen ventrílocuo y que también sabía trasplantar los espantapájaros cuando la buena oración comienza. Me miró con gravedad y luego sonrió. Oh, no hay nada de malo en lo bueno, dijo. Cuando lo dejé, me decía a mí mismo que al fin era bueno quien sofisticaba, pero regalaba ilusiones. El pesimismo y la soledad me decían: puede haber alguien que haya pasado una temporada muy larga, sin conocer ternuras, una temporada que se extienda de la cuna al sepulcro, alguien a quien haya tocado el infierno soledad. Si este fue Félix, a la salida tuvo siquiera una melodía y palabras de amor. A la salida, quién sabe. ¿Por qué no creer que fue a la entrada el encanto, el entrevero de ensueño y encanto que borra la pesadumbre de la vida inmortal?